¿Sabías que existe un nombre tan sagrado que los judíos dejaron de pronunciarlo hace más de 2000 años? Un nombre tan poderoso que escribirlo requería purificación ritual, y borrarlo era una blasfemia. Y aquí viene el giro loco. Durante siglos, la humanidad olvidó cómo se pronunciaba este nombre. Y cuando intentaron recuperarlo, crearon uno de los errores más famosos de la historia en Jehová. Pero espera. Se pone mejor. Dios tiene más de 200 nombres diferentes en la Biblia. Elohim, Adonai, El Shaddai y HWH. ¿Cuál es el verdadero? Hoy vamos a resolver uno de los enigmas más antiguos de la teología. ¿Cómo se llama realmente Dios? Prepárate, porque la respuesta es mucho más fascinante de lo que te imaginas. Todo comienza con una escena épica: Moisés frente a una zarza que arde sin consumirse. Dios le da una misión casi imposible: ve a Egipto y libera a mi pueblo. Y Moisés, siendo muy inteligente, hace la pregunta clave. Si los israelitas me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les respondo? No estaba pidiendo un nombre cualquiera, estaba pidiendo credenciales. En Egipto había dioses para todo: Ra, Osiris, Isis, Horus, cada uno con un nombre y una función. Los israelitas querrían saber, ¿qué Dios te envió exactamente? Y la respuesta de Dios es tan enigmática que los eruditos llevan 3500 años debatiendo su significado. Le dijo en hebreo, Ella, Asher, ella. Generalmente se traduce como yo soy el que soy, pero esa no es la única forma de entenderlo. También podría significar yo seré el que seré, yo soy el que siempre ha sido. Yo seré lo que necesites que sea, o incluso, soy el que causa que las cosas existan. Y justo después, Dios le da el nombre que se convertiría en el centro de todo este misterio. Le dice: en así dirás a los hijos de Israel, y HWH, el Dios de vuestros padres. Este es mi nombre, para siempre. Aquí entramos en el corazón del enigma. Y HWH, esto se conoce como el tetragramaton. Las 4 letras sagradas en hebreo Yod, Vav y En. Este nombre aparece casi 7000 veces en el Antiguo Testamento. Es, por mucho, el nombre más usado para Dios. Pero aquí está el problema. El hebreo antiguo se escribía sin vocales. Imagina que te escribo DS y tú tienes que adivinar si significa Dios o Dado San. Algo así pasaba. Y para complicarlo todo, alrededor del siglo III a.C., los judíos, por un profundo respeto al tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, dejaron de pronunciarlo por completo. Cuando leían las escrituras y se encontraban con YHWH, automáticamente decían en voz alta Adonai, que significa Señor, o a veces Hashim, que simplemente significa el nombre. Con el paso de las generaciones, la pronunciación original se perdió en el tiempo. Nadie sabía ya cómo sonaba. Y esto nos lleva a uno de los mayores errores de la historia de la traducción bíblica: la palabra Jehová, siglos después, entre el 600 y el 1000 después de Cristo. Un grupo de eruditos judíos llamados masoretas inventaron un sistema de puntos y rayitas para añadir vocales al texto hebreo y preservar la pronunciación. Pero cuando llegaban al nombre sagrado YHWH, hicieron algo muy ingenioso. En lugar de poner las vocales correctas, insertaron las vocales de la palabra que debían decir en Adonai. Era una nota, un recordatorio para el lector: oye, no digas esto, di Adonai. El problema fue que, mucho después, en la Edad Media, los eruditos cristianos europeos no entendieron este código. Vieron las consonantes YHWH y las vocales de Adiona, y simplemente las juntaron. El resultado fue Yahweh, que con el tiempo y la evolución de los idiomas, se convirtió en Jehová. La realidad es que Jehová es un nombre híbrido, una mezcla artificial que nunca existió en el hebreo antiguo. Es como tomar las consonantes de Madrid y las vocales de León y crear Madonna. No tiene sentido. ¿Por qué se sigue usando? Principalmente por tradición, especialmente en himnos antiguos y en grupos como los Testigos de Jehová, que han hecho de este nombre parte central de su identidad. Entonces, si no es Jehová, ¿cuál es la pronunciación correcta? La mayoría de los académicos hoy en día están de acuerdo en que la forma más probable es Yahweh. ¿De dónde sacan esto? Primero, por los escritos de los primeros padres de la Iglesia, autores cristianos de los primeros siglos, que escribían en griego. Transcribieron el nombre como Hawi, que suena muy parecido a Yahweh. Segundo, por los nombres teofóricos, que son nombres hebreos que incluyen una parte del nombre divino. Por ejemplo, Elías es Elijah, que significa mi Dios es Yahweh. Jeremías es Yirmeyahu, Yahweh exalta. La terminación Yah o Yahweh es una abreviatura de Yahweh. Y tercero, los samaritanos, un grupo que se separó de los judíos antes de que se prohibiera pronunciar el nombre, tenían una tradición oral que sonaba muy similar a Yahweh. Así que el consenso académico apunta a Yahweh, aunque debemos admitir que nunca podremos estar 100% seguros. La pronunciación exacta se perdió para siempre.
Pero la historia no termina ahí, porque YHWH no es el único nombre de Dios en la Biblia. De hecho, hay muchísimos más, y cada uno revela una faceta diferente de su carácter. El primer nombre que aparece en la Biblia, en Génesis 1:1, es Elohim. Es un plural majestuoso que significa Dios, y enfatiza su poder y autoridad creadora. Luego tenemos Adonai, que significa Señor o mi Señor. Un título de respeto y sumisión. El Shaddai se traduce como Dios Todopoderoso, y era el nombre con el que Dios se relacionaba con los patriarcas como Abraham. Significa literalmente Dios de las montañas o, curiosamente, Dios de los pechos, implicando que es un proveedor que nutre. El Elión es el Dios Altísimo, que muestra su supremacía sobre todos los demás dioses, y HWH Sabot es el Señor de los ejércitos, una imagen de Dios como el comandante supremo de las huestes celestiales. Además, hay nombres que surgen de experiencias concretas, y HWH, Jireh, el Señor proveerá, y HWH, Rapa, el Señor sana, y HWH Shalom, el Señor es paz. ¿Por qué tantos nombres? En la cultura hebrea antigua, un nombre no era solo una etiqueta, revelaba la esencia, el carácter y la naturaleza de una persona. Y la respuesta de Dios a Moisés, yo soy el que soy, es revolucionaria. A diferencia de los dioses paganos, que eran sustantivos con roles fijos, el Dios de Israel se define con un verbo, anexistira. Es una declaración filosófica profunda. Significa que Él existe por sí mismo, que es eterno, que no cambia y que es absolutamente independiente. Siglos después, Jesús de Nazaret usaría esta misma expresión de una forma impactante. En el Evangelio de Juan, les dice a los líderes religiosos antes que Abraham fuese, yo soy. La reacción fue inmediata, intentaron apedrearlo. ¿Por qué? Porque entendieron perfectamente que le estaba reclamando ser YHWH, el eterno yo soy. Para los cristianos, Jesús es la revelación completa del nombre y el carácter de Dios. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿cuál es el verdadero nombre de Dios? Técnicamente, el nombre personal revelado es YHWH, probablemente pronunciado Yahweh. Teológicamente, tiene múltiples nombres y títulos que revelan diferentes aspectos de su ser infinito, como las caras de un diamante. Y relacionalmente, el nombre que más importa es el que Él te invita a usar en tu conexión personal. Con Él en Jesús, enseñó a sus seguidores a orar diciendo Padre Nuestro, un término íntimo y familiar. Es una hermosa paradoja en el Dios cuyo nombre era tan sagrado que no se podía pronunciar. Nos invita a una relación tan cercana que podemos llamarlo papá. La gran lección de todo este misterio no es obsesionarse con la pronunciación perfecta. Al final no se trata de cómo llamas a Dios, sino de que lo llames. La Biblia dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No especifica una pronunciación exacta en hebreo. Lo importante es el corazón sincero que busca, no la perfección lingüística. Ya sea que digas Yahweh, Señor, Dios, Adonai o Padre, Él responde al clamor de un corazón honesto. ¿Qué te sorprendió más de esta investigación? ¿Conocías el origen de la palabra Jehová? ¿Y qué nombre de Dios resuena más contigo? Déjamelo saber en los comentarios. Si te fascinan estos misterios de las Escrituras tanto como a mí, asegúrate de suscribirte, porque seguiremos explorando las preguntas más profundas de la fe. Nos vemos en el próximo video.